Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos. Espero que se encuentren todos muy pero muy bien. Quien les saluda una vez más, la profe Irma Domínguez desde Alto Paraná. Hoy veremos los vicios del lenguaje. ¿Saben de qué se trata? Muchas veces en el lenguaje oral cometemos ciertos errores y a esto se le llama vicios del lenguaje. Entre ellos encontraremos vicios de dicción y vicios de construcción. Veamos los vicios de construcción. Estos se dividen en errores de gramática y errores de estilo. Entre los errores de gramática tenemos el solecismo. Esto es, en general se llama así a toda violación de las normas sintácticas. Podemos distinguir las siguientes clases principales de solecismo: discordancia, o también llamada falta de concordancia; orden erróneo de las palabras; falta de régimen o mal empleo de las preposiciones; uso del posesivo por un complemento; abuso del gerundio. También encontramos el barbarismo o los barbarismos. Esto se trata de una clase de solecismo también, aunque las gramáticas escolares tradicionales la mencionan como categoría distinta. El barbarismo sintáctico consiste en imitar la sintaxis de lenguas extranjeras. Actualmente, las construcciones más imitadas son las del inglés. Ejemplo: margarina con o sin sal. Ahí encontramos un barbarismo. Lo correcto sería margarina con sal o sin sal. Deportes de no contacto. Lo correcto sería deportes sin contacto. Odio cuando eso me pasa. Lo correcto sería odio que eso me pase. ¿Se dan cuenta entonces? Luego tenemos el anacoluto. ¿Qué es esto? Es algo vicioso, dice. Conviene distinguirlo del anacoluto retórico, que es una figura literaria. No hay que confundir, ¿verdad? Consiste en un cambio brusco de construcción en la frase, por lo cual quedan cabos sueltos. Por ejemplo, sujetos sin predicados, complementos sin complementados, objetos indirectos que cambian a directos en la misma oración. Aquí tenemos algunos ejemplos. Las personas que les gusta el buen vestir. Lo correcto debería ser las personas a las que les gusta el buen vestir. Ella no le interesa esos negocios. Lo correcto sería a ella no le interesa esos negocios. Ese joven que tu padre es profesor estudia conmigo, dice. Que su padre. Bueno, aquí tenemos. Esta es la parte incorrecta. Lo correcto sería ese joven cuyo padre es profesor estudia conmigo. ¿Se dan cuenta de la diferencia entonces? Muy bien. Avancemos. Ahora tenemos errores de estilo. ¿Qué significa errores de estilo? Consisten en construcciones que, pese a no violar la gramática, resultan poco aceptables por razones de elegancia o claridad. Entre ellos tenemos las famosas muletillas. Famoso cuando estamos hablando y nos olvidamos de algún término, entonces usamos estas muletillas. Consiste en la repetición excesiva de ciertos vocablos o frases a los que se recurre para suplir
por ejemplo, de un modo que resulta poco elegante. La falta de continuidad del discurso. Aunque son tolerables en la lengua oral, resultan sumamente inadecuadas para la redacción. Entre ellos tenemos o sea, y entonces, ¿verdad? Bueno, todos eso entonces son muletillas frecuentes en el lenguaje oral y debemos tratar de evitarlas. Tenemos también la anfibología o ambigüedad. Esta se produce cuando a una frase o a una oración, por estar inadecuadamente organizada, puede atribuírsele más de un sentido. Cuando algo es ambiguo, ¿verdad? Un significado extraño o chocante o una intención que no se corresponde con lo que tiene realmente el emisor, ¿verdad? Aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, dice medias para señoras de algodón. Medias de algodón para señoras tenía que ser, ¿verdad? Suenan bastante mal. Muñecas con traje típico de cerámica. ¿Está mal? Claro que sí. Debería ser muñecas de cerámica con traje típico. Otro ejemplo. Pedro y Juan fueron al centro en su carro. Pedro y Juan fueron en su carro al centro. Sería lo correcto. Era un estudiante de cabello muy largo y moreno. Era un estudiante moreno y de cabello muy largo, ¿verdad? Todos los árabes no son terroristas. Lo correcto sería, no todos los árabes son terroristas. Excelente. Continuamos entonces. Ahora bien, estas son algunas referencias para que ustedes, dentro también de los errores de estilo, encontramos la monotonía. Consiste en el uso reiterado y excesivo de los mismos vocablos para expresar ideas diferentes y para las cuales existen palabras más precisas. Por ejemplo, decir un discurso, decir un ejemplo, decir qué ocurrió, decir un poema. En estos casos se debe recurrir a verbos más precisos, verbos poderosos también le llamaría yo, ¿verdad? En vez de decir un poema, podríamos declamar un poema. En vez de decir lo que ocurrió, podemos narrar lo que ocurrió. Y lo tenemos aquí. Poner. Poner también es una palabra bastante vacía. Poner en orden, poner énfasis, poner colores en un lienzo, poner en claro. Todas estas palabras son palabras vacías que debemos tratar de evitar en el lenguaje oral. También tenemos cosa. Otra palabra vacía, bastante utilizada. La humildad es una cosa que pocos tienen. ¿Cómo se debe reemplazar entonces ahí la palabra cosa? Cosa está aludiendo a una virtud, entonces tenemos que usar la palabra virtud. Avancemos. Luego tenemos el pleonasmo. Es la presencia de palabras innecesarias para el sentido de la frase o oración. Hay quienes distinguen redundancia de pleonasmo. La primera es un error estilístico, la segunda es una figura retórica. Como quiera que sea, para nuestros fines,
Consideremos ambos términos como sinónimos cuando hablamos de expresión oral. Cuando hablamos de retórica es otra cosa. Ejemplos de pleonasmo: bajar para abajo. Ni modo, ¿verdad? Sí o sí hay que bajar, solamente bajar. Subir para arriba, salir para afuera, volar por los aires. Cardumen de peces, jauría de perros, lapso de tiempo, entre otros. Hay muchísimos, ¿sí? Muy bien. Aclaremos entonces, cuando hablamos de discordancia o falta de concordancia, ¿qué queremos decir? Consiste en violar la conformidad que debe existir entre los accidentes gramaticales, género, número y persona. Bien sabemos que hay reglas que rigen el uso de estas categorías gramaticales, de las combinaciones que pueden darse dentro de la lengua. Entonces, entre ellos encontramos el solecismo. El mes pasado tuvimos noches bastante frías. Lo correcto sería: el mes pasado tuvimos noches bastante frías. Las aves y animales son numerosas en esta región. Vemos ahí la falta de concordancia. Lo correcto sería: las aves y animales son numerosos en esta región. Aquí debemos practicar bastante lo que es la concordancia. Luego tenemos el orden erróneo de las palabras. Sabemos que sintácticamente los vocablos tienen ciertas funciones dentro de la oración o de los enunciados, ¿verdad? Entonces, cuando se viola este orden, ahí nosotros encontramos, por ejemplo, en tan es así. Tan así es. Crédito a 10 meses plazo, dice. Crédito a plazo de 10 meses debería ser. Y entre muchísimas más encontraremos. Luego tenemos falta al régimen o mal empleo de las preposiciones. ¿Qué sería esto? Aquí tenemos bastante: el dequeísmo, el antidequeísmo, decir de qué, pensar de qué. Esto entonces consiste en emplear la preposición delante del que anunciativo cuando no es necesario. Recordar de qué, recordar qué puede ser, ¿verdad? Uso del posesivo por un complemento. ¿Qué sería esto? Vienen detrás tuyo, vienen detrás de ti. Muy bien. Luego tenemos el abuso del gerundio. Saliendo a la calle me encontré a Marta. Al salir a la calle me encontré a Marta. Sería lo correcto. Es bastante importante este tema. Me gustaría que lo puedan abordar con mayor profundidad. Lo practiquen en su día a día, ¿verdad? Para mejorar la comunicación oral. Esto es todo por hoy. Muchísimas gracias. Hasta pronto.